Está lenta mi computadora, no sé qué tiene. Conmigo, creo. Muy bien, ¿podemos empezar, chicos? No los escucho, Doctora, ¿me dan? la compañera Valentina dice que ya podemos empezar. Perfecto. Ustedes cuando no hablan me asustan. No sé, porque como tengo problemas a veces con el internet. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tocar este tema de litiasis renal, que realmente es una de las patologías, la tercera patología más frecuente desde el punto de vista urológico, ¿no? Luego de las infecciones urinarias, que son importantes, ¿no? A ver, definición. Obviamente, como su nombre lo dice, pues son la formación de depósitos, ¿no? De ciertos minerales y específicamente litiasis renal es porque se forman pues en el riñón, ¿no? En las diferentes estructuras, pueden ser en los cálices, como vemos, en la pelvis, en el uréter, podemos encontrarlos en la vejiga, ¿no? Etcétera. Cuando estos se encuentran a lo largo del árbol urinario, se van a llamar pues urolitiasis. Pero si ya los encontramos a nivel del parénquima renal, se van a llamar nefrocalcinosis. ¿Ya? Muy bien. Habíamos visto pues que definitivamente se va a encontrar en una gran parte de la población masculina, ¿ya? En una edad promedio de, generalmente en una edad madura, 30, 50 años. En los hombres hay una predisposición para los cálculos de oxalato de calcio, en tanto que en las mujeres generalmente hay una mayor frecuencia de los cálculos de origen infeccioso, ¿no? Por posinfección urinaria. Los conocidos como cálculos de Struvita. También hay una predisposición genética en algunos casos, ¿no? Se dice también que se da más en épocas de verano, en climas áridos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la historia clínica, los antecedentes de lugar de procedencia, de nacimiento, habíamos visto que en Piura, pues, ¿no? Teníamos una alta frecuencia de litiasis renal. En cuanto a la alimentación, generalmente se asocia a alimentos, pues, de predominio de carnes, ¿ya? En relación a los factores socioprofesionales, el sedentarismo y los ambientes calurosos, pues, juega una mala combinación para la formación de estos cálculos, ¿no? Además de la baja ingesta de agua y la dieta que ya habíamos mencionado. El problema es que una vez que tengamos en algún momento un cálculo, hay una posibilidad a más años de una recurrencia, de tal forma que, por ejemplo, a los 10 años de haber presentado nuestro primer cálculo, hay un 50% de posibilidades de tener otro nuevo cálculo, ¿ya? Y obviamente, a diferencia de otras patologías, acá es más frecuente en la raza blanca, ¿no? Entonces, ¿por qué se forman los cálculos? Hay un desbalance entre los factores promotores e inhibidores de la formación de cálculos. Hay varias teorías sobre la formación de los cálculos, ¿no? Tenemos la teoría de la sobresaturación, cristalización, tenemos la teoría de la deficiencia de los inhibidores de la cicatrización, la teoría sobre la matriz proteica, la teoría de la litogénesis infecciosa y la teoría de los inductores de la cicatrización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de formación de cálculo, debemos saber que hay dos estadios, ¿no? Un estadio inicial o de nucleación y un estadio de crecimiento y agregación de cristales, ¿no? Cuando hablamos de estadio inicial, ¿no? Generalmente va a haber, pues, un conglomerado inicialmente microscópico de cristales, ¿no? Es decir, precipitación de los mismos, la cual va a estar dada, ¿no? O condicionada por algunos factores que ya vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación, ¿no?
Entonces, la falta de inhibidores, como por ejemplo el citrato, el pirofosfato, ¿no? También pueden haber un aumento de los compuestos de alto peso molecular, ¿no? Como por ejemplo las mucoproteínas. Y también puede haber una sobresaturación de los constituyentes de la orina, ¿no? Entonces, eso da inicio a la cristalización pero hay otros factores, ¿no? Que pueden hacer que más bien se sigan agregando estos cristales y por lo tanto pues, puedan crecer, ¿no? Ya acá los cálculos que al inicio eran microscópicos se van a hacer pues macroscópicos y comúnmente cuando es la etapa inicial o cuando son muy pequeños se van a llamar arenillas, ¿no? Es una simple arenilla, como que no le hacemos caso a la simple arenilla, pero deben saber que si no regulamos esos factores de crecimiento, lamentablemente esa arenilla se va a volver en un cálculo importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patogénesis, hablamos de la sobresaturación, donde va a interferir la carga del soluto, la carga de los elementos en la orina, el pH urinario, la fuerza iónica del elemento presente también, ¿ya? Algunos autores también agregan, pues, la orina diluida, ¿no? Específicamente. Cuando hablamos de disminución de inhibidores de la cristalización, ¿no? Hay factores que todos nosotros en personas normales vamos a tener que van a inhibir esta cristalización a nivel urinario, ¿no? Los más conocidos son el citrato y el pirofosfato, ¿no? Y también hablábamos de facilitadores de la cristalización, es decir, que podían hacer que esta simple cristalización inicial pueda empeorar, ¿no? Entonces depende de la matriz orgánica, de la éstasis urinaria y de otros factores. Acá vemos pues las diferentes etapas de la formación del cálculo, que es la nucleación, el crecimiento, la agregación y la retención. La acción, ¿no? De los diferentes factores que hacen que esta empeore, ¿no? Específicamente vamos a ver la disminución de estos factores inhibidores que normalmente tiene la orina, ¿no? Y que van a actuar, por ejemplo, en la etapa de la nucleación actúa el citrato y las glucoproteínas, inhibiendo, ¿no? En la etapa de crecimiento actúan inhibiendo las glucoproteínas y la nefrocaleína. En la etapa de agregación, el citrato y pirofosfato, las proteínas de Tom Horvath, etc. Y en la etapa de retención, obviamente, la integridad del epitelio tubular, ¿no? Se dice que hay estudios donde específicamente hay una interacción entre el epitelio tubular. Es por eso que hay recidiva de enfermedad. A pesar de que destruyes el cálculo, a veces el tema de la recidiva sigue ahí por esta interacción con el epitelio tubular. Entonces, habíamos mencionado los factores que aumentaban la concentración de solutos. Tenemos la hipercalciuria. Esta puede ser por problemas de absorción, por problemas de reabsorción, por problemas de excreción. Tenemos la hiperuricosuria, tenemos la hiperoxaluria, la cistinuria, la santinuria. Habíamos nuevamente mencionado en los temas de los inhibidores, los más conocidos, el citrato y el pirofosfato. Y también hay unos factores adicionales que también van a influir, ¿no? Por ejemplo, el éstasis urinario, las infecciones urinarias y el pH urinario. Entonces, hay que recordar nuevamente cuáles son los factores extrínsecos que van a hacer que yo tenga más predisposición a la litiasis, ¿no? Habíamos visto los meses calurosos, ¿no? Los climas áridos, ¿no? Los ambientes áridos, perdón. Profesionales que no van frecuentemente al baño, entonces hay una éstasis urinaria. Factores dietéticos, la baja ingesta de agua, que hace pues que la orina se concentre, o sea, una mayor cantidad de estos solutos. La dieta pobre en calcio,
la dieta rica en proteínas, las dietas cárnicas y la dieta rica en sal, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos que van a favorecer estos cálculos? Los diuréticos de asa, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos los cálculos de origen por ácido úrico, por ejemplo, los corticoides, la aspirina, la vitamina D. Hay otros fármacos que también pueden producir directamente también la formación de cálculos, como el indinavir y las sulfamidas, ¿no? Muy bien. En relación a factores intrínsecos, tenemos antecedentes familiares. Hay pacientes, pues tenemos la hipercalciuria idiopática familiar, ¿no? La obesidad también es un factor importante. Hay otras enfermedades que se correlacionan porque tienen mucho que ver el problema metabólico con la producción de cálculos, como por ejemplo en este caso pues la diabetes mellitus, ¿no? Es bastante frecuente asociarla, ¿no? La gota, hay enfermedades genéticas urinarias, la cistinuria, la fibrosis quística. La hipercalcemia, que puede ser idiopática, pero también en los renales, acuérdense que hemos visto en la enfermedad renal crónica, hay una consumo a veces de calcio como quelante del fósforo y puede haber una hipercalcemia, ¿no? En neoplasias también y en infecciones urinarias. Cuando hablamos de la etiología de la litiasis, estamos viendo, chicos, que es múltiple, ¿no? Puede ver, hemos visto los factores genéticos, hemos visto los factores raciales, los factores ambientales, los factores estructurales, ¿no? Además de mecanismos físico-químicos complejos, ¿no? del propio organismo. Miren, acá les he traído más o menos la frecuencia de los diferentes cálculos que se han encontrado en algunos estudios que se han publicado. Entonces, por ejemplo, vemos que el 43% es de oxalato de calcio más fosfato. El segundo en frecuencia es el oxalato de calcio solo, y luego viene el fosfato de calcio. Entonces, prácticamente más del 80% está formado por calcio, se dan cuenta. Y el resto son, por ejemplo, la estrubita en un 4%, por ácido úrico en un 6%, la cistina en un 2%. Esa es más o menos una prevalencia que se hizo en un estudio, pero esto puede variar, pero no en grandes rasgos, ¿no? Puede variar en pequeños números, pero eso más o menos es la estructura, la composición de los pacientes que han tenido pues litiasis, ¿no? Ahora, es frecuente que muchos de los pacientes ni siquiera sepan las características del calcio, del cálculo que han eliminado, ¿no? Entonces asumimos que es calcio porque es el más frecuente, pero no necesariamente va a ser así, ¿no? Entonces, la evaluación del paciente con litiasis va a incluir, obviamente, una historia clínica muy minuciosa, un buen examen físico, un estudio de imágenes y, obviamente, el laboratorio de orina. ¿Y por qué es importante? Porque vemos que hay una gran posibilidad de recidiva. Y el otro tema también es que hemos visto en la práctica clínica que hay muchos riñones excluidos, o sea, pierden función renal a consecuencia de estos cálculos que en algún momento de repente no se hizo un estudio a profundidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo si yo tengo un paciente que a lo largo de la historia yo veo que tiene factores de riesgo de litiasis renal? Obviamente, pues voy a ser un poquito más detallosa, ¿no? En la investigación del cuadro, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué factores de riesgo de litiasis renal voy a tener. Por ejemplo, bajo volumen urinario, la calciuria elevada, la oxaluria elevada, la citraturia baja, el pH, dependiendo del tipo de cálculo. Cuando es el pH elevado, tienen más riesgo de presentarse litiasis de fosfato de calcio.
Cuando el pH de orina es bajo, hay más riesgos de presentar litiasis por ácido úrico, ¿no? Hay pacientes que son usuarios de los diuréticos, ¿se acuerdan que les hablaba de los hipertensos? A veces le dan con combinación de diuréticos, la baja ingesta de líquidos, la baja ingesta de oxalatos, ¿no? ¿Dónde se encuentra el oxalato? Por ejemplo, en la espinaca, ¿no? La baja ingesta de potasio, la alta ingesta de la vitamina C. Acuérdense que en la época del COVID se recomendaba el uso de grandes cantidades de vitamina C. Anatómicos, hay pacientes que tienen riñón en herradura, riñón en esponja, que también es un factor de riesgo de litiasis, ¿no? Hay condiciones médicas asociadas, como por ejemplo habíamos visto, pues, ¿no? Comorbilidades como la diabetes, la gota, la obesidad, el hiperparatiroidismo primario, la cirugía bariátrica también, y fármacos que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, cuando hagamos nuestra famosa historia clínica detallada, vamos a tener el número de episodios, ¿no? Más o menos para ver la frecuencia de formación de cada cálculo, cuando empezó con estos cuadros de litiasis, ¿no? Si en alguna vez vio el tamaño de los cálculos, en qué lado fue afectado, ¿no? Qué fármacos utiliza el paciente, en qué trabaja, la historia de la familia, si alguien más tiene algún tipo de cálculo, si alguna vez se le ha hecho estudio de imágenes, etc. Entonces, habíamos visto los factores de riesgo, la obesidad, sobre todo en mujeres, ¿ya? El síndrome metabólico generalmente asociado a la diabetes, ¿no? Va a incrementar la absorción intestinal y la excreción renal de calcio, ¿ya? Habíamos hablado de la hipercalcemia, que puede ser primaria o puede ser secundaria. Generalmente podemos tener incluso hipercalcemia por cuadros de fracturas de pies, ¿no? Piernas. Entonces, hay una inmovilización prolongada, la neoplasia. Acuérdense que el mieloma te produce hipercalcemia, la sarcoidosis también. ¿Ah? La gota, acuérdense, la gota o las neoplasias tratadas con quimioterapia van a producir liberación de grandes cantidades de ácido úrico, ¿no? El mismo que no va a poder resolverse y se va a eliminar por la orina, conllevando pues a una orina concentrada, ¿no? Las enfermedades malabsortivas, eso es importante, eso vino en un examen del MIR. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, la resorción intestinal, la resección ileal, el bypass, etcétera, etcétera, ¿no? Enfermedades renales como la acidosis tubular renal, ya habíamos hablado del riñón poliquístico, el riñón en herradura, etcétera. Enfermedades genéticas como la cistinuria, la hipoxaluria primaria, el síndrome de Lesch-Nyhan, la fibrosis quística, ¿no? Y obviamente es importante mencionar las infecciones urinarias, que son una causa importante de litiasis por estrubita, ¿no? Muy bien, ya esto ya vamos a pasarlo más rápido. Habíamos visto que el componente genético también es importante. Por ejemplo, se hizo un estudio pareja de gemelos, ¿no? Y el riesgo de litiasis es en un 56%, ¿no? La hipercalciuria se observa en el 50% de familiares de primer grado, ¿ya? Los fármacos, habíamos visto los diuréticos de asa, los antiácidos, los corticoides, la teofilina, la aspirina, miren, la aspirina que continuamente usamos, la vitamina D y la quimioterapia, ¿no? Acuérdense que yo uso mucho la nitrofurantoína como profilaxis de infecciones urinarias. Cuando los pacientes tienen infecciones urinarias a cada rato, uso mucho la nitrofurantoína, ¿no? Pero también hay que tener cuidado, siempre avisar al paciente que tiene que tomar bastante líquidos, ¿no? Muy bien. La baja ingesta hídrica va a condicionar a la diuresis, a la formación de cálculos, si es que tomamos menos de 1 litro de agua por día. Generalmente recomendamos nosotros 8 vasos de agua por día, es decir, 2 litros, ¿no? A veces hay pacientes que asocian cálculos con calcio, ¿no? Y de forma automática limitan su consumo de calcio. ¿Ah?
Entonces, al limitar su consumo de calcio, lamentablemente, este factor, el calcio, ¿qué hace? El calcio se une al oxalato e impide su absorción, ¿ya? Entonces, vamos a tener un problema con el oxalato, ¿ya? Entonces, en muchos pacientes se recomienda, pues, no hacer una dieta muy exigente en relación al calcio, así tenga cálculos, ¿ya? Porque se ha visto trabajos donde hay más riesgos de osteoporosis, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a las dietas hiperproteicas, van a producir pues un aumento de producción y un aumento de liberación de calcio en orina, oxalatos, ácido úrico, va a haber mayor acidosis metabólica y disminución de citratos en orina, ¿no? Las dietas ricas en sal, por ejemplo, alimentos procesados, enlatados, ¿no? También van a ser factores importantes en relación a la formación de cálculos. Cuando hablamos del cuadro clínico, acuérdense pues que ya lo hemos visto, es un dolor tipo cólico, intenso, de más o menos 20 a 60 minutos, generalmente es unilateral por lo general, es súbito, ¿no? Es a nivel lumbar, se irradia a la zona de los genitales, ¿no? Realmente posición antálgica no tiene, pero a veces algunos libros describen que se agarra la zona lumbar, ¿no? Tiene que estar caminando, ¿no? ¿Qué más? Vamos a encontrar muchas veces el cuadro de hematuria macroscópica. Es importante también recalcar que puede haber náuseas y vómitos por estimulación del plexo celíaco, pero también puede haber febrícula. Es por eso que a veces ustedes confunden mucho la pielonefritis con un cólico nefrítico. En la pielonefritis el dolor es sordo, permanente, ¿ya? Y se queda en la región lumbar. Ahora, en el caso de, por ejemplo, en la litiasis renoureteral vamos a tener un cuadro del cólico nefrítico que habíamos mencionado en la lámina anterior, pero también puede haber pues un dolor crónico, sordo, ¿no? Donde podemos asociar este cálculo a un cuadro de infección, una pielonefritis. En algunos casos hemos visto nosotros en la práctica clínica que el paciente no tiene dolor, nunca presentó dolor y vemos pues sobre todo cuando se trata de litiasis coraliforme, ¿no? Donde prácticamente todo en el parénquima está el cálculo. En el examen físico, en el cuadro agudo de ese cólico nefrítico, vamos a encontrar lo más llamativo, pues uno tiene una serie de diagnósticos diferenciales y definitivamente pues el examen físico nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces lo más resaltante del examen físico, sobre todo a nivel abdominal, porque podría tratarse de una apendicitis, una peritonitis, ¿no? Por el dolor intenso que tiene el paciente, vamos a encontrar que es un abdomen blando, depresible, no hay signos peritoneales, ¿no? Entonces probablemente encontremos puntos renoureterales positivos, puño percusión lumbar positivo, ¿no? Muy bien. Entonces acuérdense que yo he visto también pacientes que, por ejemplo, el trasplantado renal, el riñón lo tiene adelante. Y el problema es que a veces, y lo tienen generalmente en el lado, el primero lo ponemos en el derecho, y a veces se confunde con apendicitis. Entonces, vienen por una infección urinaria, que para ellos es un poquito más frecuente, estamos hablando de un 40%, y ya creen que es una apendicitis. Y muchas veces hemos tenido que ir a salvarlos de entrar a la sala de operaciones, ¿no? Por el tema de la apendicitis. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? La pielonefritis aguda, el infarto renal. En mujeres, ¿no? La torsión de ovario, en varones la torsión del cordón espermático, el embarazo ectópico, la salpingitis, ¿no?
En las digestivas, para mí la más frecuente en este caso es la apendicitis aguda, la diverticulitis, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que al ser un cuadro muy aparatoso por el dolor, prácticamente pues nos lleva a descartar estas patologías probables, ¿no? Entonces cuando tenemos un paciente con un antecedente metabólico, diabetes, obesidad, gota, etcétera, yo estoy obligada a hacerle un estudio, pues, y litiasis, estoy obligada a hacerle toda esa evaluación metabólica que estamos viendo, ¿ya? Entonces, hay algunos pacientes donde yo les voy a hacer un estudio simple, ¿no? Pero hay otros que tienen factores de riesgo donde yo voy a ser más detallosa en relación a mis análisis que le voy a pedir. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Obviamente, pues si este paciente ya venía con una litiasis, si tiene una historia familiar de litiasis, si tiene una historia de nefrocalcinosis, si tiene una historia de osteoporosis, ¿no? Si tiene una historia de enfermedad inflamatoria por problema de absorción, cirugía bariátrica en niños, ¿no? Entonces, obviamente, voy a pensar en que este cálculo va a tener que ser estudiado, o sea, vamos a tener que hacer un estudio mucho más amplio en relación al calcio. Cuando hablo de estudio más amplio, quiere decir que voy a ver elementos, voy a pedir elementos como calcio en orina, fosfato en orina, ácido úrico, todos los elementos que ya hemos mencionado para poder diagnosticar primero, evaluar por qué hay, qué factores de riesgo hacen y poder controlarlos, ¿no? Que se formen los cálculos. A ver, en cuanto a la hipercalciuria, es decir, aumento de calcio en orina, que es un factor de riesgo, obviamente, para formación de cálculos, esta puede ser en la hipercalciuria absortiva, donde hay una excesiva absorción intestinal del calcio. Acuérdense que normalmente el calcio se reabsorbe a nivel intestinal en un 20%, pero en estos pacientes que tienen hipercalciuria se puede llegar hasta 50-70%. ¿Ya? Entonces, si hay mayor absorción de calcio, la orina va a tener mayor cantidad del mismo, obviamente, ¿no? Muy bien. En este caso, acuérdense, ¿quién me estimula el aumento de la paratormona? Me estimula la hipocalcemia y la hiperfosfatemia. Entonces acá voy a tener una paratormona disminuida. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces me va a ayudar en mis diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces una paratormona disminuida. Luego tengo una hipercalciuria reabsortiva, que quiere decir que hay una mayor reabsorción ósea, ¿no? Y generalmente puede haber un estímulo para que haya una mayor reabsorción ósea. Puede ser, por ejemplo, altos niveles de calcitriol, altos niveles de prostaglandinas e interleuquinas, ¿no? Y vamos a ver que hay una alta mediación, ¿no? Sin embargo, acá también vamos a tener pues una disminución de la paratormona. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo tener una reabsorción ósea aumentada al uso de paratormona y eso generalmente se asocia a enfermedades renales. Acá hay una mayor reabsorción ósea, pero por otros factores que no es la paratormona, ¿no? Estamos hablando de los mencionados. Y finalmente, pues en hipercalciuria tenemos la que conocemos y la hemos visto en algunas clases que les hemos dado sobre la hipercalciuria renal, ¿no es cierto? Entonces acá va a haber una hipocalcemia porque hay una alteración, ¿no? En la reabsorción tubular del calcio, ¿no? Entonces la paratormona se va a estimular, esta va a sacar calcio de los huesos, ¿no? También esta paratormona además va a aumentar la síntesis de calcitriol, ¿no? Y esto puede hacer que haya mayor absorción intestinal de calcio, ¿no? En los renales, generalmente, esta hipercalciuria es muchas veces hasta medicamentosa, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque el calcio
oral que usan ellos, además, que se les da. Se utiliza primero porque tienen hipocalcemia y dos, porque tienen hiperfosfatemia, ¿no? Entonces el calcio quela el fósforo y a la largo estoy con el tratamiento oral de calcio, estoy dando doble acción, ¿no? Trato la hipocalcemia y trato la hiperfosfatemia, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las causas de hipercalciuria en forma general? Y el hiperparatiroidismo, las enfermedades malignas, las enfermedades granulomatosas, el aumento de calcio circulante proveniente del hueso o del intestino, la disminución de la reabsorción de calcio a nivel tubular renal, la acidosis tubular renal, la expansión de volumen, los diuréticos de asa, la depresión de fosfato, la carga proteica y la famosa hipercalciuria idiopática familiar, ¿no? ¿Cómo trato yo la hipercalciuria? Aumento, ya habíamos hablado preventivamente, siempre tomar más de 8 vasos de agua al día, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, hablan de modificar la dieta, restricción proteica moderada, la ingesta de calcio en 800 miligramos al día, la restricción de sodio a 150 miligramos en 24 horas. Yo he dado también en estos casos de hipercalciuria, la hidroclorotiazida como parte del tratamiento, pero en dosis más o menos mínimas, ¿no? 25 a 50 miligramos por día. En cuanto a la hiperuricosuria, es la presencia de ácido úrico, ¿no? Acuérdense que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas y obviamente pues va a estar aumentada la presencia de ácido úrico cuando hay un consumo de carnes, específicamente mayor carnes rojas, en enfermedades metabólicas como la gota, en enfermedades neoplásicas donde tratadas con quimioterápicos donde hay destrucción celular y liberación de ácido úrico, ¿no? Acuérdense que de estos cálculos de ácido úrico vamos a encontrar que más o menos el 40%, 20 a 40% de los gotosos van a desarrollar estos cálculos importantes, ¿no? Habíamos hablado en cuanto a las drogas, en cuanto a las causas, no solamente es la gota, no solamente es la dieta rica en purinas, es decir, la dieta rica en carnes rojas, también los desórdenes mieloproliferativos, la anemia hemolítica, el síndrome de lisis tumoral, hay drogas úricos-úricas también, la mala absorción intestinal también. ¿Cuál es el tratamiento de la litiasis por ácido úrico? Iniciamos citrato de potasio para tratar de alcalinizar la orina. Acuérdense que la orina ácida estimula más la formación de cálculos de ácido úrico. Igual pedimos ingesta de abundante agua, la dieta baja en carnes rojas, no solamente carnes rojas, también tenemos el ácido úrico, se le prohíbe, por ejemplo, todo lo que son vino, ¿no? En algunos casos, si está asociada al alopurinol elevado, no siempre, pero en algunos casos puedo dar el alopurinol cuando está relacionado con la gota y la elevación de ácido úrico, etc. Luego tenemos la hipocitraturia, ¿no? Acuérdense que el citrato de por sí es un factor inhibidor de la litiasis. Entonces hay pacientes que más bien tienen un problema metabólico y tienen más bien hipocitraturia, ¿no? Entonces vamos a ver que van a eliminar menor cantidad de citrato en orina. Es importante porque esta prueba la pueden mandar a hacer ustedes, por ejemplo. Si tienen litiasis, mandan a hacerse un estudio
de citrato en orina y ven si es menos de 320 miligramos, obviamente tenemos un problema en este elemento, ¿no? ¿Qué va a hacer el citrato? Se va a unir al calcio y va a disminuir la absorción del mismo, y por lo tanto, pues la sobresaturación de la orina, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver que si es que hay ya cristales ya formados, va a tratar también de inhibe el aumento de estos cálculos, ¿no? El tamaño de estos cálculos. Es interesante porque hay frutas, ¿no? Que debemos consumir que ayudan mucho, es una fuente exógena de citrato, ¿no? Por ejemplo, las naranjas y las toronjas. Es por eso que han visto que en las mañanitas su jugo de naranja, ¿no? En el desayuno. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de hipocitraturia? La acidosis tubular renal, la insuficiencia renal crónica, la terapia con acetazolamida, la depresión de potasio, la hipocitraturia idiopática y el déficit de magnesio. El ayuno prolongado y el ejercicio intenso, ¿no? Entonces, como yo trato la hipocitraturia, obviamente ya le doy el citrato de potasio, ¿no? Y doso pues los niveles de citrato en orina. Muy bien, luego tenemos la hiperoxaluria, ¿no? Acuérdense que generalmente el oxalato los oxalatos se encuentran en orina y estos van a estar asociados generalmente a un 10% de los cálculos de calcio, ¿ya? Acuérdense bien que los cálculos de calcio pueden ser por oxalato y por fosfato, ¿ya? Entonces, a más consumo de oxalato, vamos a tener más eliminación del mismo por la orina y obviamente mayor riesgo de cálculos de oxalato de calcio. También no solamente va a estar asociado al consumo, sino también a la absorción. Va a haber un defecto en la absorción gastrointestinal, ¿no? En cuanto a la hiperoxaluria, se va a clasificar en primaria y en secundaria, ¿no? En la primaria vamos a tener pues que es un trastorno genético, ¿no? Autosómico recesivo, y vamos a ver pues que hay una serie de defectos enzimáticos que van a hacer pues que este oxalato, ¿no? Prácticamente sea eliminado más en orina, ¿no? Acá tenemos una hiperoxaluria secundaria, ¿no? Acá en el intestino grueso. Vemos que el oxalato de la dieta, ¿no? La absorción intestinal se va a dar en un 10%, el 90% como complejo insoluble, calcio oxalato, y por lo tanto vamos a tener que se va a presentar el problema de hipercalciuria, ¿no? En cuanto a las hipercalciurias secundarias, como lo hemos visto, el tema entérico juega un rol importantísimo, ¿no? Habíamos visto que hay un aumento de la absorción del oxalato de calcio, enfermedades como derivativas, la enfermedad de Crohn, o el síndrome del intestino corto, etcétera, y todo va a ser pues que va a disminuir la absorción y por lo tanto pues va a aumentar, la reabsorción, ¿no? El suplemento de vitamina C puede aumentar la excreción de oxalato en la orina y debe evitarse en pacientes con cálculos de oxalato. ¿Cuáles son las causas? La dieta pobre en calcio, el aumento de la absorción intestinal, la hiperoxaluria entérica, la hiperoxaluria primaria y la megadosis de la vitamina D. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a dar aportes de calcio en la dieta para mantener menos de 40 miligramos, ¿no?
la dieta baja en oxalato y baja en grasas y el tratamiento de los síndromes si es que son de mala absorción. Y luego tenemos los cálculos de cistina, que gracias a Dios son en menor cantidad, ¿no? Se asocian a un desorden hereditario, va a haber una alteración en la reabsorción, ¿no? De estos aminoácidos como la cistina, la lisina, la arginina, etc. Entonces, la diferencia de los otros aminoácidos, la cistina, se va a precipitar, ¿no? Formando los famosos cálculos de cistina. Es raro, en Estados Unidos se presenta un caso en cada 15.000, ¿ya? Se asocia a enfermedades autosómicas recesivas, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? ¿En qué casos yo voy a sospechar de cálculos de cistina? En niños con historia de cálculos, recurrencias, antecedentes familiares. ¿Y cuál es el tratamiento? La hidratación, alcalinización de la orina y agentes quelantes de cistina, ¿no? Y tenemos los famosos cálculos de Struvita, ¿ya? Es llamada también triple sal, ya que está constituida por magnesio, fosfato y amonio. Esos cálculos de Struvita generalmente pues se van a dar en un 10% y van a estar asociados a infecciones urinarias de determinadas bacterias que son, por ejemplo, el Proteus, la Klebsiella, etc. Tiene la tendencia a formar cálculos de forma de coral, por eso se llaman coraliformes, ¿sí? Abarcan todo el parénquima así importante, ¿no? ¿En qué pacientes hay mayor predisposición a cálculos de Struvita? En pacientes con vejiga neurogénica, pacientes diabéticos, pacientes con cateterización continua, etc. El problema es que muchos de estos cálculos van a tener que tratarse de forma quirúrgica, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo de estos cálculos de Struvita? Son la hiperuricemia, la hipercalciuria también. ¿Qué hace estos gérmenes? Es en que la urea, ¿no? Que produzca, ¿no? Haya una alteración en la alcalinización de la orina. ¿Cuáles son los gérmenes asociados? Acá vemos el Proteus vulgaris en un 99%, el Proteus mirabilis en un 98%, el Proteus morganis en un 91%, etc. ¿Cuáles son los tratamientos del cálculo de Struvita? Tenemos el tratamiento antibiótico, los inhibidores de la ureasa, ¿no? La depresión de sustratos y en algunos casos el tratamiento quirúrgico. Entonces, chicos, todo paciente que me viene con una litiasis renal o un cólico nefrítico, tenemos que ver primero, hacer nuestro diagnóstico diferencial. Puede ser un quiste renal que se haya roto, puede ser una neoplasia renal, puede ser una tuberculosis o puede ser una infección de tracto urinario. Esa hematuria me puede describir esas posibilidades. El dolor también me va a describir otro abanico de posibilidades. Puede ser una diverticulitis, una apendicitis, una isquemia mesentérica, un embarazo ectópico, etc. Y luego, también vamos a tener, pues, alteraciones digestivas, genitales y vasculares que ya hemos visto. Entonces vamos a hacer todo un plan de trabajo, ¿no? Vamos a, empezando desde algo muy simple, que es el examen de orina y que nos ayuda mucho, donde vamos a verificar la presencia de hematuria, ¿ya? Vamos a ver el examen de orina, el pH, ¿no? Para ver qué tipo, el pH, acuérdense que hay unos cálculos que se van a favorecer con determinado pH, ¿no? Muy bien. Luego vemos la radiografía de abdomen. Acuérdense que hay algunas radiografías que van a poder visualizarse
el cálculo, pero hay otras que no. ¿Ya? La ecografía abdominal es importante, pero ya también el tema de la ecografía es práctica porque es asequible, ¿no? Podemos encontrar la ecografía en bastantes centros de salud, puestos de salud. Pero el problema es que cuando el cálculo es en tercio inferior, vejiga, no vamos a poder evaluarlo muy bien, ¿no? Sobre todo en uréteres en tercio inferior. Y la tomografía de abdomen realmente es la mejor prueba, ¿no? Te va a decir, pues, dónde está el cálculo. Sin embargo, cuando ya tenemos que hacer algún tipo de intervención quirúrgica, vamos a tener que hacer una prueba que se llama uroTEM. Muy bien, entonces habíamos hablado de los datos de laboratorio, el pH, estudios de la función renal también, el estudio metabólico en sangre, cuál es el calcio, el fósforo, el ácido úrico, la creatinina, las proteínas, el estudio de orina de 24 horas, ahí vamos a estudiar elementos como el calcio, el fósforo, el ácido úrico, también la creatinina, el magnesio, el oxalato, etc. Si tenemos la suerte de obtener nuestro calculito, vamos a mandarlo a estudiar. Y ahí te van a decir las características de acuerdo a la difracción de los rayos y te van a decir qué tipo de componente pueda tener, ¿no? En la radiografía de abdomen habíamos visto que el 10% son radiotransparentes. ¿En qué caso? En los cálculos de ácido úrico. O sea, el 90% son radiopagos, pero hay un 10% que si ya no lo veo, ya creo que puede ser nuestro diagnóstico, ¿no? En la ecografía habíamos dicho que era barata, asequible, va a detectar todos los cálculos, ¿no? Sin embargo, habíamos visto pues que si el cálculo se localizaba en el tercio inferior, prácticamente no vamos a poder evaluarlo, ¿no? Muy bien. Acá vemos un cálculo muy pequeño. En relación a la urografía endovenosa, se va a utilizar contraste yodado. El problema es cuando yo voy a tener, por ejemplo, una hipercalcemia asociada a mieloma múltiple, una insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Donde voy a tener ciertas limitaciones. Puedo hacer una pielografía anterógrada por punción percutánea. ¿Qué pasa? Que si el cálculo me obstruye la salida de todo el riñón, perdón, toda la orina, esta orina tiene que desfogarse. Entonces le pongo, entro como un catéter a nivel de la superficie del riñón, percutánea, hasta llegar a la pelvis y ahí ese catéter va a permitir la salida por por el mismo, ¿no? De la orina. Esta es una urografía intravenosa, se ven clarísimos miren, la pelvis, los cálices, y vemos cómo desembocan. Estos son prácticamente, acá vemos cálculos también, en el lado izquierdo. Miren acá, se ve mucho, mucho mejor los cálculos. Han visto que la sustancia de contraste en el lado derecho sería, en el lado derecho no baja, a diferencia que en el lado izquierdo sí baja. Pero también vemos que hay presencia de cálculos en el lado derecho. El problema no es en el uréter, sino es a nivel del parénquima. Acá, por ejemplo, vemos que han llegado hasta la pelvis, ahí han administrado la sustancia de contraste y ven ese hilito, hay una estenosis importante. De contraste,
y ven hay un hilo que prácticamente hay una estenosis, ¿no? Pero el problema es que es crónica porque ya las papilas renales han perdido su forma, ¿no? Los cálices ya son redondeados, ¿no? Generalmente estas patologías a veces se asocian a tuberculosis renal. Estas son las tomografías. Es muy útil, pero lamentablemente no todo el mundo puede acceder a una tomografía. Ustedes pueden hacer sus serums en algún sitio lejano y no van a tener pues la posibilidad muchas veces de esta prueba, ¿no? Pero miren acá, importantísimo, nos permite comparar dos riñones, miren uno pequeño y el otro pues aumentado de tamaño con presencia de imágenes radiolúcidas que parecieran quistes, ¿no? Si yo quiero evaluar cálculos, por lo general me conviene hacer una tomografía sin contraste. Si yo quiero ya empezar, por ejemplo acá, ¿qué pasa? Que esta hidronefrosis, ¿no? Va a llegar un momento en que ya deforma el riñón, como por ejemplo lo hemos visto acá en estas imágenes. Muy bien, acá vemos cálculos en estas tomografías, ¿no? Y esta es una esta es una gamografía renal, ¿no? Donde se ve la fase de llenado, ¿no? O sea, que le ponen una sustancia iónica, el riñoncito capta esta sustancia, ¿no? Y corre un tiempo. Y ese tiempo a la larga va a expresarse en una curva, ¿no? Entonces hay una curva de perfusión, es decir, la llegada de sangre, porque si es que no hay perfusión va a estar bajo, y hay una curva de excreción del soluto, de la sustancia, ¿no? Se supone que en este caso estamos viendo que el riñón derecho hay como una ptosis en el riñón izquierdo, está mucho más abajo, normalmente es 1 centímetro más abajo, pero este es demasiado bajo. ¿Qué más estamos viendo? En la fase de excreción, ambos riñones deberían estar con... Han visto en un lado como que está bajando el contraste, pero solamente en un lado, en el otro lado como que no baja nada, y se queda la sustancia de contraste prácticamente en el riñón, ¿no? Entonces estamos viendo que hay un problema en la excreción. Acá vemos una curva en negrito que debería ser el normal. Este es el derecho, ¿ya? Normalmente hay esta curva, ¿no? Y es más, le han dado furosemidas, un test de furosemida a este paciente para que empiece a evacuar, ¿no? Y luego tenemos acá la otra curva que está más clara, que es el izquierdo, perdón. Que es el izquierdo, donde acá no ha habido respuesta a la furosemida. O sea, hay una obstrucción, hay una litiasis. Ahora, entonces, la radiografía simple de abdomen me va a ayudar bastante, sobre todo en los cálculos radiopacos, ecografía renal también, pero tenemos el tema de el problema a nivel del tercio inferior del uréter, que muchas veces no lo podemos evaluar. En la radiografía intravenosa tenemos el tema que tenemos que, cuando hablamos de radiografía intravenosa, tenemos que entrar al propio riñón y ahí liberar la sustancia de contraste. El problema es el tema del contraste en algunas patologías ya con elevación de uricreatinina. Tenemos la ureteropielografía retrógrada, ¿no? Donde ponen un catéter a nivel de, entran por la vejiga, con un catéter suben, y y ahí pueden aplicar la sustancia de contraste también. Generalmente se trabaja con el tema de reflujos vesicolaterales, ¿ya? Y la pilografía anterógrada, que es cuando meto yo un catéter a nivel percutáneo y por ahí pongo la sustancia de contraste, ¿no?
Esta es una radiografía simple de abdomen. Miren cómo se ve el cálculo. El 90% se ve opacidades. Miren qué bonito se ve. En una radiografía simple de abdomen. Ese es el famoso cálculo coraliforme, generalmente asociados a infecciones urinarias. Son los famosos cálculos de Strubita, ¿no? Acá se ve con mayor claridad. Acá se ve uno pequeño. ¿Cuáles son las complicaciones de esta litiasis? La infección urinaria, la uropatía obstructiva, la anuria y la insuficiencia renal crónica. Empezamos con el tratamiento. Hay 3 tipos de tratamiento. Primero, si es un cuadro urgente, como el cólico nefrítico que le hemos visto, debemos tratar urgentemente este cólico. Hay 2, el tratamiento para la eliminación del cálculo, que generalmente es lo hace el urólogo. Y luego, una vez ya controlado, tengo que trabajar para evitar recidivas o la formación de nuevos cálculos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento urgente del cólico nefrítico? Pongo una vía periférica, hidrato al paciente, le doy analgesia, le doy antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Puedo darle morfina, porque el dolor, acuérdense que es parecido al dolor de parto, puede ser de 0 a 10, ellos ponen como 9, ¿ya? Puedo dar antieméticos. El otro tema también, acuérdense que el plexo solar está estimulado y puede dar vómitos. Puedo dar antibióticos. Muchos de estos pacientes tienen infecciones urinarias asociadas. Se recomienda también el alfa bloqueador, ¿no? Que puede ser la transulosina, y antagonistas de calcio. Ahora, si yo veo que esta litiasis se ha quedado a nivel ureteral y no deja salir la orina, voy a tener que ver la posibilidad de hacer una nefrostomía percutánea y colocarle un catéter para sacar la orina y evitar pues que esta hidronefrosis me afecte la función del riñón. Miren, acá está el paciente. Y miren, entra el médico con un catéter. Esta es una pilostomía o una nefrostomía. Entonces, entra hasta la pelvis renal. Y acá pone una bolsita, ¿no? Donde va a salir toda la orina, porque la parte del uréter está obstruida, por ejemplo, específicamente en el riñón. Estos son los elementos. Acá se ve la placa ya cuando este paciente pues tiene su derivación, ¿no? Ahora, esta es pielostomía, esta es una cosa, o sea, yo derivo de este catéter de acá solamente va a ir a pelvis. Pero hay otro catéter que se llama doble J, tiene como un chanchito acá, una colita de chancho se llama, pigtail también se llama. Entonces, este pigtail que se hace, este pigtail va desde la pelvis hasta la vejiga. Y si hay una estenosis en el uréter medio, uréter superior, por acá va a permitirse pues que salga la orina, ¿no? Lo que se hace con radiología intervencionista, ver la posibilidad de sacar el cálculo y dejar porque luego el cálculo puede estimular la estenosis, ¿no? Muy bien. Entonces, el tratamiento de la eliminación del cálculo, vamos a tener, pues puede ser una litotripsia extracorpórea por ondas de choque. ¿En qué casos está indicada? Cuando los cálculos son menos de 20 milímetros. ¿Ya? Cuando son litiasis ureterales proximales de 1 o menos centímetros, ¿no? Pero también tenemos otro acceso, por ejemplo, a hacer una ureteroscopía con o sin litotripsia intracorpórea, y va a combinar el uso del ureteroscopio, se meten por como una camarita, así como el endoscopio, se llama ureteroscopio, con la extracción de
cálculo con una cesta o forceps, ¿no? Y por ejemplo, acá vamos a ver. Acá, ¿ven? Esta es la cesta o forceps. Este es el ureteroscopio, ¿no? Tiene como una camarita y una cestita. Estos son los famosos cistoscopios. Entran por la vejiga, ¿no? ¿En qué casos está indicada la ureteroscopía? Cuando son litiasis grandes, mayores de 20 milímetros. Litiasis de composición más dura, cistina, oxalato, localizaciones completas en polo renal inferior o de ureter medio, etc. ¿Ya? Este aparato más bien es el que hace la litotripsia, ubica la zona del cálculo y le ponen ondas de choque. Acá está el urólogo entrando con... Esta es la pierna del paciente. Entran por, ya sea por la uretra masculina o femenina, y suben, suben, suben hasta llegar hasta el uréter, ¿no? Acá pueden usar la canastilla o pueden usar las ondas de choque. Acá, por ejemplo, esta es una técnica ya abierta. Han tenido que ser intervenido quirúrgicamente, porque miren, tremendo cálculo. Este es un cálculo coraliforme, ¿no? Ese es el problema de los cálculos coraliformes, que son inmensos. Miren. Miren este riñón y miren la cantidad de cálculos que tiene. Esos son los famosos cálculos coraliformes. Miren este señor que le han sacado todos estos cálculos. Este es el famoso pictel que ya les había mencionado. Y el tercer tratamiento que les había dicho era evitar la recidiva, ¿no? Y hemos visto el tratamiento del cuadro agudo, hemos visto el tratamiento quirúrgico, y ahora estamos viendo el tratamiento a largo plazo, ¿no? Hay que siempre recalcar el aporte de líquidos, recalcar la dieta, la actividad física, y si es que hay un problema que haya propiciado la éstasis urinaria, hay que corregirla, ¿no? Entonces, en detalle, se recomienda, por ejemplo, de 2.5 a 3 litros de líquidos diarios. El café, el té, la cerveza y el vino reducen el riesgo de formación de litiasis. Es interesante porque a mí me encanta el café, ¿ya? La ingesta de sodio debería ser reducida a 100 miliequivalentes al día, ¿ya? Se recomienda restricción del oxalato dietario. ¿Dónde está el oxalato? En los frutos secos, las espinacas, las acelgas, la berenjena, el coliflor, apio, la sopa de tomates, etc. El alto consumo de carbohidratos, por eso es que la obesidad estimula la excreción urinaria de calcio. La dieta alta en calcio está asociada con un menor riesgo de formación de cálculos, además de contribuir a preservar la densidad ósea. Es por eso que no se recomienda ahora dietas bajas en calcio. Específicamente, vamos a tener en la hipercalciuria, ¿no? En algunos casos yo puedo dar quelantes de calcio, las famosas tiacidas, el citrato de potasio y la hidratación que ya habíamos mencionado. En la hiperoxaluria, ya obviamente si es primaria no hay tratamiento. Si es secundaria, ¿no? Tengo que ver las enfermedades que conllevan pues a esta malabsorción. Y obviamente pues corregir esta malabsorción, ¿no? En la hipocitraturia le doy tratamiento pues citrato de potasio. Obviamente en la litiasis por ácido úrico ya hemos visto pues alcalinizar la orina y dar alopurinol. En la litiasis por cistrina, ya incrementar también el consumo de agua, alcalinizar la orina
En algunos casos se puede dar la penicilamina. Y en los cuadros de cálculos por posinfecciones, obviamente voy a tratar de evitar pues estas infecciones, dar tratamiento profiláctico, etcétera. Muy bien, chicos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces damos por concluida nuestra clase de hoy. ¿Ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, Doctora, chao, ¿se me escucha? chicos. Sí, sí, se te escucha. Hoy día están muy Doctora, calladitos todos. Dime. doctora, tuve problemas con mi audio. Doctora, quería decirle si por favor podría subir sus PPTs a la carpeta que he Ah, creado. sí, sí. Sí, Valentina, no te preocupes. Gracias, ¿Ya? doctora. Cuídense, chao.